Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Darío Salinas. Darío es profesor investigador en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, integrante de la Red en Defensa de la Humanidad, parte de Claxo y un gran conocedor de todo lo que sucede tanto en Estados Unidos como en América Latina. Y vamos a conversar con él precisamente de las elecciones venezolanas del pasado 20 de mayo. Darío, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la posibilidad de compartir estas preocupaciones. Unas elecciones controvertidas, ¿no, Darío? En la que, por un lado, gana por un porcentaje muy amplio Nicolás Maduro, pero por otro lado, un conjunto de naciones organizadas en el Grupo de Lima, en el caso específico de América Latina, ¿verdad? Declaran que no reconocen los resultados. ¿Cómo explicarnos lo controvertido de estos comicios? Sí, unas elecciones controvertidas, pero que está en la cadena de las elecciones que se están desarrollando y se seguirán desarrollando en América Latina y el Caribe. Y esta efectivamente es una muy singular batalla electoral en la medida que estuvo precedida por una colosal campaña de propaganda, no todas buenas, no todas democráticas, no todas favorables para un juego electoral y que efectivamente dan un resultado triunfador al candidato oficial de la Revolución Bolivariana y que fue efectivamente desprestigiada desde un principio. No solamente fue puesta en tela de juicio la expresión numérica de los escrutinios, sino su propia convocatoria, de manera que ya venía precedida del desarrollo de un itinerario muy largo, pero además también sistemático. Un escenario electoral en el que participa una oposición, o las oposiciones, o una parte de la oposición, pero también en medio de un cerco internacional en el sentido incluso estrictamente informativo. El ciudadano que iba caminando ese día 20, se preguntaba qué pasa en Venezuela, y el ciudadano tenía una información inmediatamente tergiversada. Sesgada, porque con mucha anticipación se ha dicho, a través de estos medios que saben triturar conciencias y que saben construir falsos positivos, se ha dicho que una dictadura hay en Venezuela. Se ha dicho una dictadura que realiza elecciones, paradójicamente una dictadura y que permite protestas. Sí, y que permite justamente protesta y además organización de una campaña de sus propios adversarios. Entonces yo no podía, como otros colegas, dejar de pensar, por ejemplo, ¿qué habríamos dicho si hubiera convocado Pinochet 4 décadas atrás unas elecciones para que ese pueblo incluso se manifestara frente a lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, que dicho sea de paso, lo que estaba ocurriendo hace 4 décadas en Chile es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela, en contra de un gobierno constitucionalmente instaurado que desarrolla su vida democrática de acuerdo al diseño que se ha dado soberanamente para poder operar como país independiente. Tú naciste en Chile, aunque ya tienes 4 décadas viviendo y enseñando en México. Has estudiado, conoces bien lo sucedido con el presidente Salvador Allende. ¿Encuentras algún parangón entre cómo se organizó el golpe de Estado en su contra y cómo se actúa en contra de la Revolución Bolivariana? Me parece que el paralelismo entre el desarrollo del proceso en contra del programa de la Unidad Popular, sus 40 medidas, encabezado por Salvador Allende, es muy similar a los desafíos que enfrenta hoy la Revolución Bolivariana encabezada por Maduro. Uno puede decir 4 décadas, bueno, son 4 décadas muy importantes,
Pero son 4 décadas que, no obstante el tiempo transcurrido y no obstante las singularidades de los dos procesos, se enfrentan a los mismos desafíos, a las mismas presiones, al mismo boicot. La historia política de América Latina hoy conoce por los documentos desclasificados. Ojalá que no tengamos que esperar 4 décadas más para saber todo lo que tenemos que saber hoy día de Venezuela. Pero hoy se sabe fehacientemente que en la oficina oval, reunida por el presidente, convocada por el presidente de entonces, Richard Nixon, su inefable secretario Kissinger, el jefe de la CIA, y quien dirigía en ese momento las responsabilidades fundamentales desde el Departamento del Tesoro, dice el presidente norteamericano, palabras más, palabras menos, pero la idea central, refiriéndose a Salvador Allende y a Chile: hay que hacer gemir de dolor a esa economía. Y tú dices, está queriendo hacer es una sentencia daño a Venezuela. Es una sentencia de aquel entonces que culminó con un golpe de Estado, y todo lo que sabemos es una sentencia que hoy se replica contra Venezuela. No hay que olvidar que Venezuela enfrenta hoy el proceso democrático venezolano. Uno puede tener muchas objeciones y muchas conceptualizaciones sobre la democracia, pero es un proceso democrático, como los otros de procesos democráticos de América Latina, a su medida y de acuerdo a sus particularidades. Pero ese proceso democrático enfrenta una guerra. Y me atrevería a decir que esa guerra tiene en su diseño agresivo, bélico, 2 teatros de operaciones. El campo económico-financiero, y para decirlo de una manera muy simple, la mente de la gente. El pensamiento, las percepciones de la gente. Ese es otro teatro de operaciones. La guerra de las mentes y los corazones. La guerra de las mentes y de los corazones. Y esos 2 teatros, esos 2 escenarios, por cierto, son 2 escenarios construidos, que no surgen al azar como saldos casuales de un conflicto. Son construidos, son pensados, son proyectados, como toda guerra, con estrategias, con escaladas, con diversificación de tácticas, de diversas presiones, y causan daño, profundo daño. Causa daño y causa dolor, porque efectivamente en esas 2 guerras finalmente van asfixiando las posibilidades de autodeterminación, pero también van asfixiando en términos concretos, cotidianamente, la operación de un país. La operación, hagamos de cuenta qué le pasaría a un individuo de este siglo XXI si le dijeran: a partir de mañana usted queda sin tarjeta de crédito, aunque sea un modesto ciudadano. Imaginemos lo que significa eso para un país como Venezuela, o para cualquiera de nuestros países. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bloquear sus activos para evitar que se traduzcan en instrumentos de operación hoy día en este mundo de transacciones abiertos a la comercialización, a los entendimientos, y lo dejan privados de una cosa fundamental: la posibilidad de asegurar la necesidad de ingreso por concepto de divisas para la compra de insumos fundamentales que requiere una economía para su desenvolvimiento y para responder al desarrollo de su país. Y esto tiene un impacto, por eso decía que también es doloroso, tiene un impacto inmediatamente en la gente. ¿Y tuvo impacto en el proceso electoral, Darío? Yo creo que, a propósito del proceso electoral, hay que hacer un ejercicio de sociología electoral. La gente no responde mecánicamente a una bandera de lucha, ni responde mecánicamente ante una amenaza. Responde ante el modo en que internamente va procesando la incertidumbre. Y en un país provocado por un desabastecimiento que existe, que es real, inducido, igual que lo hicieron contra Allende,
provocado además por necesidades tan elementales. Un ciudadano que un día domingo 20 amanece y no puede tomar el camión para desplazarse al lugar donde debe depositar su voto. Eso pasó en Chile. Lo que conocimos en Chile con un Vilarín, a través del paro de camioneros. Hoy podemos decir, no es idéntico, pero muy parecido, cuando se boicotea la posibilidad de que un ciudadano se desplace de su casa a otro lugar. Y además viva día a día con la incertidumbre de que no va a encontrar el medicamento que requiere el familiar que lo necesita, o el alimento indispensable para su hijo que lo necesita porque no lo va a encontrar. Esto por eso digo, esto es muy importante. Entonces, ¿por qué la oposición tuvo un resultado tan pobre? O sea, si hay todo este descontento inducido, ¿no se esperaría que se votara en contra de Nicolás Maduro? Sí, en un primer momento uno puede decir, si hay tanto descontento, ¿por qué no castigan al culpable? Uh-huh. Pero este es un tema más delicado. El culpable tiene enormes bondades, tiene enormes atributos. El culpable construido, es decir, esta figura dictatorial construida, plasmada en la figura de Maduro y de su circuito más cercano, que por cierto además están todos sancionados, bueno, tiene varios atributos. Son sobrevivientes de varias batallas. La primera batalla es 2002, un golpe de Estado. Y toda esta arremetida mediática, económica, financiera, viene desde el gobierno de Bush, desde el 2002. Estamos hablando de 16 años de agresiones. Estamos hablando exactamente de 16 años, casi 2 décadas, de sistemática agresión, cotidiana agresión. El que habla, por razones de su trabajo en la academia, ha estado varias veces en ese país y tiene puntos de comparación, cómo era Venezuela antes y cómo es Venezuela hoy. Venezuela hoy es un verdadero laboratorio en términos de construir un proyecto de país, con dificultades, con adversidades, con grandes preguntas incluso no resueltas, con nuevos esquemas incluso en términos de los grandes referentes ideológicos. Por eso digo un laboratorio al que hay que prestarle atención y hay que conocerlo. Un laboratorio. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa con esta idea y ahora regresamos? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el profesor Darío Salinas, nacido en Chile, asentado en México desde hace 4 décadas, profesor universitario y un gran conocedor de lo que sucede tanto en Estados Unidos como en América Latina. Darío, en estos comicios votaron 9.300.000 personas, más o menos que en comicios anteriores. Y se ha manejado en distintos medios que el gobierno que emerge de esa votación pues no puede tener legitimidad porque hubo una enorme abstención. ¿Es cierto que hubo esta gran abstención? ¿Por qué la gente no fue a votar desde tu punto de vista? Sí hubo una abstención relativamente mayor a la que se registra en el historial electoral de Venezuela. Desde el punto de vista de la sociología política y particularmente de la sociología electoral, es muy importante ver una contienda en el contexto de su desarrollo, de su cadena de prosecución, respetando la índole del mismo ejercicio electoral. Entonces, estamos hablando de la 24ª votación en 19 años. Es decir, tenemos ahí un espacio temporal perfectamente acotable para el análisis. Si uno construye ese comportamiento, es decir, el electorado, es decir, el padrón, votos válidamente útiles y el comportamiento por tiendas,
efectivamente, hay una disminución relativa en esa curva, que además es una curva que indica niveles muy superiores al promedio latinoamericano. Indica una curva ascendente cuyos puntos marcan por arriba del promedio latinoamericano. Es decir, hay mayor participación en el sistema electoral venezolano que en los otros países latinoamericanos. Particularmente me voy a referir al Grupo de Lima. El Grupo de Lima, los que han impugnado la docena de países más Canadá, dejo Canadá, pero la docena de países, los 13 países latinoamericanos que suscriben ese llamado Acuerdo de Lima. Bueno, si uno ve los acuerdos, el mismo ejercicio en estos países, en promedio están por debajo, desde el punto de vista de la tasa de abstencionismo, en promedio está Venezuela por debajo de la tasa de abstencionismo que registra globalmente estos países. Y por arriba, en términos de su índice de participación. El índice de participación es el electorado que vota y que se registra después de dejar los nulos y los blancos, sino aquel quantum electoral válidamente registrable. Entonces, es cierto, hay una disminución. Y hay una disminución también respecto de las elecciones del 2013. No obstante, en estricto sentido estadístico, sigue siendo el país con mayor participación en promedio dentro del contexto electoral latinoamericano. Ahora, en segundo lugar, yo quiero decir la implicación política de esta sociología electoral. Y yo creo que en política es muy importante lo que se invoca y la premisa desde la cual se parte, porque de lo contrario estamos en una guerra de todos contra todos y es la selva misma. Países como Chile, porque yo he vivido en Chile y una parte última de 4 décadas en este país al que quiero mucho, que es mi otro país, México. Pero Chile viene de un proceso de abstencionismo muy grande. El reciente candidato electo, Sebastián Piñera, obtiene, en términos de votos válidamente reconocidos, para conformar su quantum de mayoría, 27%. 11 puntos porcentuales por debajo de Maduro. Sin embargo, su Cancillería ataca a Maduro en términos de que es un proceso ilegítimo, en términos de que no hay participación, en términos de que no hay convocatoria, pero no solo desde ahora, lo ataca desde la reunión en Lima, es decir, desde el encuentro de las Américas. O sea, esto viene desarrollándose, y cito a Chile porque finalmente Chile está jugando hoy un papel muy protagónico, muy importante, junto con otros, entre ellos México, en el sentido de crear este cerco informativo. Llamo cerco informativo en el sentido de jugar con la mentira, es decir, hacer de la mentira un ejercicio de la política, lo cual es deleznable en cualquier parte del mundo. Es decir, pero eso ha venido ocurriendo. Entonces se construye estas supuestas verdades y se propaga. Y cito por eso expresamente la experiencia de Chile. Y ya no se diga de otros representantes en el Grupo de Lima como que ni siquiera están en el gobierno como producto de escrutinio, como el señor Temer, por ejemplo. Se ocupa un sillón de Itamaraty, ya sabemos, gracias a al tercio del Parlamento y gracias a otros factores no tan santos, que aquí no viene al caso porque nos llevaría muchísimo tiempo, ni menos el representante en el Grupo de Lima de Honduras. Entonces, esto vale, es decir, esto es parte de los alcances reflexivos que hay que hacer a propósito de esta inquietud. En los medios se ha venido construyendo la imagen del presidente Nicolás Maduro como de un hombre tosco, poco hábil. Sin embargo, ha resistido los intentos de golpe de Estado, ha ganado procesos eleccionarios, convocó a iniciativas exitosas como el de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo contrastar esta imagen que se le ha venido elaborando con los resultados de su gestión? La imagen construida me parece que tiene un importante trasfondo. Si yo dijera, hay un premio Nobel que no aporta a la democracia latinoamericana, sino quiere darnos lecciones de democracia y cómo hay que votar, incluyendo en México. Bueno, ahora ya hay 2 premios Nobel, alguien que pasó recientemente también por Naciones Unidas, que piensan más o menos parecido. Entonces, yo creo que más allá de la persona hay que pensar
¿qué están proyectando esas visiones? ¿Qué están construyendo, proyectando y representando? Y yo creo que Maduro, más allá de su singularidad personal, Maduro está expresando el sentir de un país. Hoy diríamos que el sentir de una parte muy importante del país. Está representando a una institucionalidad que merece ser respetada, como todas las institucionalidades latinoamericanas. Está representando a un diseño político que merece ser respetado. Allí hay partidos políticos, allí hay poder popular, allí hay ministerios, allí hay una unidad cívico-militar, allí hay instituciones castrenses. Es decir, no estamos frente a una colonia, estamos hablando de un país soberanamente constituido. Por lo tanto, su ejecutivo es expresión de todo esto. Cuando a mí me preguntan, ¿qué piensa usted de Donald Trump? Yo digo, bueno, Donald Trump representa a su sistema político, representa a ese colegio electoral, a pesar de la mayoría que no votó por él. Representa a un país. Y prefiero hacer una teoría del poder cuando me refiero a los mandatarios, porque no nos lleva muy lejos centrarnos en aspectos o en aristas personales. Hoy más que nunca en América Latina tenemos que preguntarnos cada expresión a qué está representando, qué está proyectando. Y yo creo que Nicolás Maduro hoy día representa además una herencia histórica. Detrás de Maduro hay una larga historia latinoamericana. Detrás de Maduro hay un pensamiento bolivariano. Detrás de Maduro hay una construcción renovada de la política latinoamericana después de los grandes desastres y de las grandes caídas de las catedrales y de los referentes mundiales, el chavismo. Es decir, hay un laboratorio hoy de desarrollo político, de impulso a las experiencias democráticas, no solo bajo nuevos ropajes, sino con nuevos contenidos. Entonces hay que estar muy atento. Nada de lo que tenemos enfrente es definitivo. Darío, se realizaron ya las elecciones, ya tomó posesión Nicolás Maduro. Hay un conjunto de países, incluida la Unión Europea, que han expresado su desconocimiento al proceso. ¿Qué escenarios prevés tú para Venezuela? Sí, ojalá tuviéramos una bola de cristal, pero creo que hay varias cosas que se pueden considerar en la proyección de lo que viene. Primero, en estos dos teatros de operaciones a los que quise referirme anteriormente, yo creo que en el plano de las agresiones económicas se han tomado medidas inmediatas en términos de hacer, que venía desde antes, pero que ahora se fortalecen. Por ejemplo, incrementar la producción de barriles diarios. Eso me parece que es importante, no va a solucionar, pero es un elemento de contrapeso. El incremento que se proyecta hacerlo pronto, no sabemos calendariamente qué significa pronto, es 1/3 de barriles que ingresará al mercado de petróleo pronto. Eso es un elemento muy importante. También hay que considerar que Maduro tiene en el concierto internacional muchos aliados, o por lo menos no todos, hay franjas que no son enemigas. Rusia, China, Irán. Esos tres países que son muy importantes, además de países latinoamericanos, Cuba, obviamente, como sí, Cuba, Bolivia, El Salvador y otros. Es decir, me parece que estos son elementos, son activos políticos, son recursos políticos que van a jugar en la balanza. Yo no veo un escenario en lo inmediato, un escenario catastrófico. Veo que estos son elementos que se van a activar. Y el otro elemento también es el reconocimiento, que me parece muy importante. Si algo existe en nuestros gobiernos es la incapacidad para asumir el espacio que le corresponde a los errores políticos. Uno de los elementos centrales en la toma de posesión, en la primera expresión formal de toma de posesión, es: aquí hay errores.
me parece que Un reconocimiento. es un reconocimiento importantísimo, porque no es una mirada voluntarista, exitista, sino más bien de realismo político, en el mejor sentido del término, para asumir los ingredientes de un diagnóstico, para rectificar errores, para enrumbar lo que no ha funcionado bien y para articular mejor las fuerzas capaces de acumular el dispositivo defensivo de los logros de la Revolución Bolivariana. Y el otro elemento será un trabajo internacional muy grande. Yo creo que la comunidad latinoamericana, claro, esto es un buen deseo, que en las actuales circunstancias hemisféricas es muy difícil de que pueda enraizarse, pero no está de más decir que cada país debe enfrentar sus problemas en el ejercicio pleno de su soberanía, sin que le digan cómo hay que hacer, sin que le digan por dónde y sin que lo interfieran en sus procesos. Estos elementos que hacen, digamos, a algo que no está pasando por su mejor momento, que es el respeto a la autodeterminación y el poderoso principio de no intervención, que precisamente hoy no vive su mejor momento, creo que no está de más subrayar su importancia. Darío, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras, y a ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable participación el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.